Ok, buenas noches muchachos. Vamos a hacer un estudio del uso del both, ¿sí? Bueno, primero que todo, vamos a ver cuándo se usa both. Bueno, vean aquí. Aquí dice used for two people or two things. O sea, usado para dos personas o dos cosas. Used in affirmative sentences. Usado en oraciones afirmativas. Has a positive meaning. Tiene un significado positivo. It takes a plural verb. Es decir, toma un verbo en plural. Notice how both is used. Okay. Momentito, por favor. Momentito. Ok. Veamos entonces. Veamos la primera regla del uso del both. Okay. Both plus noun in the plural. Both plus noun in the plural. Es decir, both lo vamos a usar con un sustantivo en plural. Both es una palabra que significa ambos. Se refiere a dos cosas o dos personas. Veamos entonces. Fíjense que dice both countries. Es decir, vean que both está al lado de un sustantivo en plural, que como es en countries. Esa es la manera de la primera regla de usar el both. Both countries are in Europe. Ambos países están en Europa. Esa es la primera regla. Both más un sustantivo en plural. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok, sí queda claro, suficientemente clara la primera regla, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Ok, veamos entonces la segunda regla. Both of. Esto es una estructura. Both of. Más. Vean. Un pronombre objeto. ¿Saben cuáles son los pronombres objetos, verdad, muchachos? ¿Sí? ¿Sí saben cuáles son los pronombres objetos? Los pronombres objetos son los pronombres personales que reciben la acción. Es decir, me, you, him, her, it, us y them. ¿Sí se acuerdan, verdad? Los que reciben la acción. Yes. Bien, entonces esos son los pronombres objetos. Ahora, tenemos el both of más un pronombre objeto. Puede que sea un pronombre objeto o si no es un pronombre objeto, va a ser un sustantivo contable en plural que tiene un determinante antes de él. Los determinantes son palabras como his, the, es decir, sustantivos son adjetivos posesivos, lo que son artículos definidos, indefinidos. Vean aquí, both of, como lo dice aquí, both of, y en este caso están usando un pronombre objeto, them, both of them. Both of them significa, bueno, literalmente significa ambos de ellos. Ambos de ellos. Nosotros en español no hablamos así, simplemente decimos ambos. Y ese ambos va a depender entonces del contexto de la oración, porque ambos puede ser nosotros dos o pueden ser ellos dos. Eso significa ambos, nosotros dos o ellos dos. No sabemos todavía, pero dense cuenta de que both of them, olvidémonos de countries y dice are in Europe. Both of them. Entonces, both of them, ambos de ellos, aquí ese them me está diciendo a quiénes se están refiriendo. En este caso, no se está refiriendo a nosotros dos, se está refiriendo a ellos. Ambos de ellos o simplemente ambos están en Europa. Both of them are in Europe. Ese es en el caso en el que yo estoy usando un pronombre objeto, pero puede darse el caso en que no se use un pronombre objeto. Puede que se use este, la segunda parte que dice un sustantivo contable en plural que tiene un determinante delante. Vean, both of them, no, sorry, both of, este them ya no va. Ahora viene el determinante the, que lo pueden ver aquí, más un
sustantivo contable en plural, en este caso countries. ¿Lo ven? Entonces, both of the countries are in Europe. Esa es la oración. Both of the countries are in Europe. Ambos países están en Europa. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Yes. ¿Seguro? Yes. No hay ninguna pregunta al respecto. Ok, No. si no hay preguntas, entonces vamos a saltarnos esta regla, porque esta regla es sencillamente el resumen de estas dos, pero lo que hacen es enredar un poco. Vamos entonces para la tercera regla, ¿sí? La tercera regla nos dice, ven aquí, before or after the verb. Antes o después de un verbo. O del verbo. Bueno, ahí dice, they are both in Europe. They are both in Europe. Or they both have a high standard of living. Vamos a ver, vamos a explicar. Fíjense que este both, en este caso, sale después del verbo to be. Por eso dice after the verb. En la segunda oración dice they both have. Ahora vean que este both sale antes del verbo have. Y por eso dice before. Ahora la pregunta ¿es after o es before? O la pregunta, o mejor pregunta es ¿cuándo es after y cuándo es before? Es decir, ¿cuándo se coloca antes de un verbo y cuándo se coloca después de un verbo? Bueno, les explico. Este tipo, por ejemplo, de preposiciones, este tipo de preposiciones se colocan después del verbo to be. Como ustedes lo ven, después del verbo to be. They are both. They are both. Siempre después del verbo to be. A menos que el verbo to be sea un verbo auxiliado y no sea auxiliar. Eso lo van a ver ustedes más adelante, pero les explico. En este caso, por ejemplo, cuando el verbo to be es un verbo principal, el both va después. Cuando el verbo sea un principal que no sea el verbo to be, que no sea el verbo to be, entonces el both va antes, ¿ok? Si el verbo to be es principal, el both va después. Si el verbo es principal que no sea el verbo to be, entonces va antes. A veces el both va delante del verbo to be, pero cuando el verbo to be no es auxiliar, cuando no está trabajando como auxiliar, como por ejemplo en esta oración que estoy intentando escribir. They have both been teachers. Dense cuenta. Como lo pueden ver, they have both been teachers. Ellos dos han sido profesores. Entonces, dense cuenta que en este caso el verbo, la forma both va antes del verbo to be. Pero ¿por qué? Si yo les acabo de decir que va después del verbo to be. Claro, va después del verbo to be cuando el verbo to be está trabajando como cuando está trabajando como un principal. Aquí el verbo to be está trabajando como un principal, pero hay una auxiliar aquí. Entonces, el both lo vamos a colocar entre el auxiliar y el verbo to be. ¿Me van siguiendo? Yes, teacher. Bien. Entonces, esa es la única manera, esta es la única manera en que el both vaya antes del verbo to be. Cuando vaya una frase compuesta, en un tiempo compuesto donde haya un auxiliar y el verbo to be no sea el auxiliar. Entonces, both va entre los dos. Si no, el both va siempre, siempre, siempre después del verbo to be. Ahora, ahora, o sea, la regla principal de todo esto va a ser que el both va entre el auxiliar y principal. Si no hay auxiliar y hay un verbo to be, va después. ¿Ok?
Y si no hay auxiliar, entonces él siempre va a ir delante de todos los demás verbos, ¿ok? Excepto, él siempre va después de los auxiliares. Siempre después de los auxiliares. Ahora, dense cuenta, ¿por qué si yo les estoy diciendo a ustedes que siempre va después de los auxiliares, ¿por qué va después del verbo to be? Bueno, porque el verbo to be es un verbo que actúa de manera dual. Siempre es auxiliar a la vez que está actuando como principal, ¿ok? Excepto cuando hay una presencia de un verbo auxiliar. Por lo tanto, el verbo to be cuando está solo es auxiliar y principal a la vez. Por lo tanto, el both va siempre después del verbo to be. Ahora, este have es un verbo que es principal. Ese verbo es principal. Y como no es el verbo to be, entonces el both va antes. A todas estas, muchachos, ustedes saben lo que son, saben lo que es un verbo principal. Ese tipo de cosas ustedes tienen que tenerlo claro, porque entonces después van a estar colocando adverbios en posiciones donde no van. ¿Saben lo que es un verbo principal? No, no saben lo que es un verbo principal. Un verbo principal es todo verbo que tiene infinitivo, pasado y participio. Eso es lo que es un verbo principal. Tiene infinitivo, tiene pasado, tiene participio. Ok. El verbo to be es un verbo principal, solo que el verbo to be, cuando actúa como principal, también tiene la propiedad de ser auxiliar. Por eso es que el both va después del verbo to be casi siempre, excepto en este caso que está aquí. Vamos con la regla 4, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, ¿alguna pregunta? ¿No? No, teacher. Ok, bien. Vamos con la regla 4. La regla 4 dice both and. Both and es una estructura. Esta es una estructura. Y dice, is used when something is true for two people or two things. Es decir, se usa cuando algo es verdad para dos personas o cosas. Se usa cuando algo es verdad para dos personas o dos cosas. Vean esta oración. Dice, both my sister and my brother are doctors. Es decir, tanto mi hermana como mi hermano son médicos. Es decir, el hecho de ser médicos es tanto para la hermana como para el hermano. Es decir, los dos son médicos. Los dos son médicos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, eso, perdón, eso me sirve, esa estructura me sirve para establecer una verdad, en este caso para dos personas. Es decir, su hermana y su hermano son médicos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la estructura es, escribimos both de primero, luego viene el primer sujeto, que sería my sister, ese sería mi primer sujeto, my sister, luego viene el and, como ustedes pueden ver, primero viene both, luego viene un sujeto, después viene and, después viene otro sujeto que sería, ¿cuál sería el otro sujeto? Brother. My brother. My brother es el segundo sujeto. Entonces aquí va my brother. Este sería ese dos. Sujeto dos. Both my sister and my brother are doctors. ¿Ok? Así se usa esta estructura. Y se lee, tanto mi hermana como mi hermano son médicos o mi hermana y mi hermano son médicos. Punto. ¿Queda claro el asunto? Teacher, I have a question. Bien, dime. Si yo digo only my sister and my brother are doctors, ¿también está bien? Sí, sí, sí. Sí está bien. Okay, thank you. Ujú. No hay ningún problema con eso. Esa es una, son cuestiones de ellos, ¿no? Son cuestiones de ellos, de su manera de hablar. Si quieres lo dices o si no, no quieres. O sea, está bien. Ok, ahora la regla 5 es you can use both after an object pronoun. You can use both after an object pronoun. Ok, una cosa antes de continuar con la regla 5, decir both te da caché. Es decir, te da un aura de buen hablante.
¿Sí me entienden, verdad? Okay. Te da como más Yes. cultura. Mhm. Bien. Ahora, you can see, sorry, you can use both after an object pronoun. Es decir, puedes usar both después de un pronombre objeto. Puedes usarlo después de un pronombre objeto. Vean aquí. Ya recuerden que los pronombres objetos que yo les dije ¿cuáles fueron? Los pronombres objetos que yo les dije son me, Me, him, her, you, it, you, him, them. Her. her, it, us y them. Mm. ¿Ok? Esos se llaman pronombres personales objetos o simplemente pronombre objeto. Dice, este ejemplo dice, both my sister and my brother are doctors. Vean, ya lo habíamos hecho, ¿no? I love them both. Vean que está diciendo que both podemos usarlo después de un pronombre objeto. Y vean que el pronombre objeto es them, este que está aquí, ¿no? I love them both. ¿Y qué significa eso? Los amo a ambos. I love them, los amo. Both, ambos, los amo a los dos. ¿Sí? Sí. Bien. Aquí también. Bueno, both of us, ya sabemos que el both lo usamos también después de un pronombre objeto. Both of us live in Ibarra, ambos vivimos en Ibarra. Mom loves us both. Noten que aquí el both lo estamos colocando después de un pronombre objeto. Y eso significa mamá nos ama a los dos. Mamá nos ama a ambos. Y both of you are under arrest. Ambos están bajo arresto. Both of you. Ambos están bajo arresto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a las reglas que están aquí arriba. No. ¿Queda claro entonces? Bien, Sí. bien. Entonces, sí me gustaría ver ejercicios que ustedes coloquen en el chat, ¿sí? Coloquen entonces ejercicios con el uso del both, por favor. Cualquiera de las reglas. Cualquiera de las reglas. Vamos a ver, les voy a dejar ambas reglas aquí, la primera y la segunda. Quiero que me escriban ejercicios de la primera y la segunda regla para corregir, ¿sí? Por favor, en el chat de Google Meet. Ok, bien, para aquí como que llegó una.